Bueno, primero quería agradecer por las donaciones, ¿sí? Em, Realmente es muy hermoso cuando la gente dona lo que ocurre. Lo hemos vivido este año a lo largo de todo el año. Digo esto como una reflexión general. Cómo cambia la mente de la persona cuando se acostumbra a donar. No solamente, no estoy hablando únicamente de dinero, sino también de atención hacia otra persona, de prestar un oído, de simplemente estar acompañando cuando es necesario. Eh, Hemos tenido un año, por lo menos a lo que respecta a la sanga, bastante movido, para muy bien y para circunstancias difíciles. Eh, y la generosidad es una gran parte del camino, porque porque abre la mente, abre la mano del pensamiento, como decía el venerable Uchiyama Roshi, y nos ayuda a dejar ir y tomarnos las cosas menos en serio. El sutta que vamos a leer hoy es muy interesante, tiene varias lecturas o varios niveles de lecturas. Voy a compartirlos con ustedes. Bien, este es el Vipasiti Sutta del Samyutta Nikaya 11.4. El libro 11 del Sutta del Samyutta Nikaya es un capítulo dedicado a Saka, el señor de los dioses, ¿sí? De los dioses del cielo de los 33 dioses. Y tiene una conversación, no una conversación, el Buda recuerda un evento muy interesante con respecto a Saka y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, entonces en Sawati. El bienaventurado dijo esto. Esto es muy incómodo. ¿Viste acá? Sí. Bueno, una vez en el pasado remoto en monjes, los devas y los asuras se enfrentaron en una batalla. Bien, entonces en este caso tenemos que entender los devas, se refieren en este sentido a los dioses que habitan en el Tahuatinsa, que es un poco lo que les dije antes, el segundo cielo, que está, digamos, por encima del plano humano, y los asuras, que son como dioses demoníacos, por ponerlos de alguna manera. No son demonios exactamente, pero están en un plano, digamos, parecido a los titanes griegos, ¿sí? Entonces Bepasiti, el señor de los asuras, dijo así: Queridos señores, en la inminente batalla entre los devas y los asuras, si los asuras ganan y los devas quedan derrotados, atad a Saka. Saka es el rey de los dioses, el señor de los devas, por sus extremidades y cuello, y traerlo ante mí a la ciudad de los Asuras. Mientras tanto, Saka, el señor de los devas, se dirigió a los devas del Tawatín así: Queridos señores, en la inminente batalla entre los devas y los Asuras, si los devas ganan y los Asuras quedan derrotados, atad a Bepasiti, el señor de los Asuras, por sus extremidades y cuellos, y traedlo ante mí al salón de la asamblea de Sudama. ¿Sí? Sudama es el palacio principal. Y en la batalla, monjes, los devas ganaron y los asuras fueron derrotados. Entonces los dioses de Tahuatinsa ataron a Bepasiti, el señor de los asuras, por sus extremidades y cuello, y lo llevaron ante Saka, al salón de la asamblea de Sudama. Y cuando Saka se enteró y llegó al salón de la asamblea de Sudama, Bepasiti, atado por sus extremidades y cuello, abusó y vilipendió a Saka con palabras duras y groseras. Es decir, que fue derrotado y Bepasiti, lleno de bronca, lo insultó a Saka.
Entonces Monjes, el Auriga Matali, se dirigió a Saka, el señor de los Devas, en verso. Matali, el Auriga es el conductor del carro de batalla de Saka, ¿sí? Entonces el Auriga es el que conduce el carro de batalla de Saka. Cuando estás así, cara a cara con Beppa City, Magaba, ¿es por debilidad o miedo que soportas pacientemente escuchar sus duras palabras? Saka responde, no es por miedo ni debilidad, que soy paciente con Beppa City. ¿Cómo puede una persona sabia como yo involucrarse en combate con un tonto? Qué interesante, ¿no? Sí, el comentario dice que Saka es un sotapana, ¿sí? Es un dios que ya ha entrado en la corriente y muestra en este sentido varias cosas. Primero que no tiene miedo ante el insulto ni debilidad, también muestra paciencia ante el insulto, es decir, comprende la condición en la cual se encuentra Bepacity, cómo surge su rencor, a partir de qué, y por lo tanto es paciente y en ese sentido actúa con sabiduría y no reacciona ante el insulto, ¿sí? Vemos que tiene un poco de presunción porque dice como una persona sabia como yo, o sea que hay algo de presunción en el rey de los dioses. Y también la otra parte, una persona sabia como yo y Bepacity es un tonto, ¿sí? Matali, los tontos podrían desahogar su ira aún más si uno no los tuviera bajo control. Por lo tanto, con un castigo drástico, el hombre sabio debe restringir al tonto. Saka responde, yo creo que esta solamente es la manera de tratar a un tonto. Cuando uno sabe que la ira es la enemiga de uno mismo, uno atentamente consciente mantiene su propia paz. En otras palabras, Saka lo que le está diciendo es el famoso dicho, el que se enoja, pierde. ¿Sí? Eh, entonces, fíjense qué interesante, porque dice, cuando uno sabe que la ira es la enemiga, entonces lo que está reconociendo acá Saka no es que Bepacity es el enemigo, sino que la ira que surja en la propia mente es el enemigo de uno. Y uno, atentamente consciente, mantiene su propia paz. ¿Qué significa? Que no se involucra en un intercambio verbal, en este caso, con otro, porque ese intercambio verbal, cuando uno se involucra, lo que va a suceder es que uno va a entregar su propia paz mental. Imagínense por un momento si uno tuviera como observación continua de la mente mantener la mente en paz, mantener la mente abierta y con espacio, y respetar a eso. Cada vez que uno siente que alguna situación violenta la mente, uno lo deja ir, relaja, ¿sí? Y puede volver a meta o a la compasión. Pero es muy interesante porque la sensación entonces de presión, de la presión que sentimos o del estrés que sentimos, radica en la reacción, no en sí mismo en el insulto o en el comentario, sino en cómo la mente reacciona a eso. Cuando la mente reacciona, lo que está sucediendo es que surge enseguida una identidad. Él me insulta a mí. Entonces, cuando él me insulta a mí, yo soy diferente a vos, y a partir de ese momento, vos y yo somos dos elementos enfrentados. Entonces yo me tengo que defender, me tengo que proteger y tengo que empezar a cuidarme de vos. Cuando en realidad lo que tengo que observar es que en la mente no surja la ira,
Si en la mente no surge la ira, el límite hacia afuera va a venir de otra manera, completamente diferente, porque uno simplemente se puede ir de la situación, puede inclusive cambiar el tema, puede hacer muchas cosas, siempre y cuando uno tenga consciente en qué estado mental está actuando. ¿Cuál- ¿Qué es lo que hay detrás? En general, cuando se producen estos intercambios, lo que hay, y no nos damos cuenta, es que tenemos expectativa con respecto a nuestras palabras. Es decir, que nuestro intercambio produzca en el otro el resultado esperado, cosa que en general, a veces sí, no suele suceder. Entonces, muchas veces, inclusive tratamos de, con palabras amables, serenarla a la otra persona y la otra persona se pone más nerviosa, porque no puede en ese momento soltar la ira. Entonces, quizás el silencio sea mejor. Dice Matali, yo veo esta falta, o basaba, todos estos nombres que le pones son epítetos de Saka, ¿sí? En la práctica de la paciencia. Cuando el tonto piense de ti, él es paciente porque me teme, el idiota te perseguirá aún más, como un toro lo hace cuando huyes. Saka responde, sean así o no las cosas, él es paciente porque me teme. De las metas que culminan en el propio bien de uno, ninguno es mejor que la paciencia. Cuando una persona dotada de fuerza soporta pacientemente a un debilucho, lo llaman la paciencia suprema, porque el débil tiene que ser paciente siempre. Llaman a aquella fuerza no fuerza en absoluto. La fuerza, que es la fuerza de la insensatez, pero nadie puede reprochar a una persona que es fuerte en tanto esté resguardado por el Dhamma. Lo que el Saka está diciendo acá son varias cosas. Primero, cuidar los preceptos. Y hay que estar muy atentos con esto, ¿sí? Porque ante un conflicto verbal, no hablar de un conflicto físico, el límite entre romper un precepto está muy, muy ahí nomás. Vamos a suponer que no rompemos los preceptos. Vamos a suponer que uno comprende la situación, pero también en la mente puede surgir presunción. Es decir, yo soy paciente, vos no lo sos. Yo entiendo, vos no entendés. Y ese mismo factor de presunción, donde yo soy mejor que vos, ya puede producir más conflicto. ¿Por qué? Porque esa presunción está siempre, o siempre es, de alguna manera, el alimento de vuelta para que surja esta idea, yo, para que surja mío, para que surja mí mismo. Y también eso se manifiesta cuando yo juzgo a la otra persona. Entonces, no estoy observando una situación que emerge debido a ciertas condiciones, sino estoy haciendo un juicio de valor cerrado. Y fíjense que es muy interesante porque acá la conversación entre Matali y Saka tiene dos planos distintos. Matali está hablando de lo que pasa para afuera y cómo es visto Saka, supuestamente, cómo podría ser visto Saka, como débil, como sumiso, como temeroso. Y Saka, como Sotapana, tiene paciencia y tiene, y fíjense que es el último verso, que es fuerte en tanto está resguardado por el Dhamma. Confía en el Dhamma. Entonces Saka está hablando de lo que sucede en la mente, no de cómo lo van a ver desde afuera. Este camino a observar cómo está la mente y poder dejar ir en cualquier momento cualquier identificación que surja a través de esto me gusta
me gusta cómo yo estoy reaccionando, por ejemplo. Me gusta que mantuve la paciencia. Eso ya da lugar al apego. Ya ahí hubo una intención, ya ahí hubo una preparación mental que da lugar a que yo exista como una persona paciente. O no me gusta. Esta situación me es muy incómoda, me es desagradable, no quiero que pase. Esta persona que está delante quiero que se vaya. O a la ignorancia, que es esta presunción de la que estamos hablando. Él, el derrotado, no puede hablarme a mí, que fui el que triunfé, O debería dirigirse a mí de de cierta cierta manera, manera. ¿sí? Sí. O como fuera. Entonces, cuando uno tiene presente en la mente esto de dejar ir cualquier reacción que surja, implícitamente lo que está haciendo es, primero, al dejar ir y relajarse, lo que estoy haciendo aún sin que eso sea consciente es perdonando a la otra persona. Entiendo que la mente de la otra persona está en un estado malsano. Yo no reacciono, no me lo tomo personal. Esto es lo importante, no me lo tomo personal, sino que la otra persona reacciona porque sí se lo toma personal. E inmediatamente está el perdón. De hecho, la palabra que está traducida como paciencia y en algún momento creo que se dijo tolerancia también, es Kanti, que es la palabra para el perdón. Es la misma palabra siempre. La palabra tolerancia también en este sentido tiene que ver con la ecuanimidad. Ujú. Es esta falta de reacción ante el hecho consiste en que la persona tiene ya una comprensión de que lo que está sucediendo es impersonal, es impermanente y en sí mismo hay sufrimiento porque la situación, alguno de los dos se lo tomó personal. Cuando la mente tiene ecuanimidad puede observar estas tres características de la realidad, simplemente las observa, están ahí en esa condición. La única diferencia es que no hay reacción. Alguien que responde con la ira a la ira realmente hace las cosas peores para sí mismo. No respondiendo con la ira al hombre airoso, uno vence una batalla difícil de vencer. O sea que uno vence sin vencer, uno vence sin derrotar. Simplemente la amabilidad y la presencia mental. Esto es importantísimo. Cuando uno tiene atención, hay una presencia mental muy fuerte y hace que justamente como hay esa atención en el momento y hay esa ecuanimidad, no, la derrota existe porque nadie batalló, no hay dos para batallar, solo hay uno. Aquel practica para el bienestar de ambos, esto es muy importante, su propio y el de los demás. Entonces, sabiendo que la ira es su propia enemiga, atentamente consciente, mantiene su propia paz. Fíjense qué interesante que es esto, porque no estamos hablando de reprimir el enojo, no estamos hablando de tolerar el enojo o no reaccionar hacia afuera como una manera de no mostrar afuera algo que sí me está pasando internamente. Estamos tratando de ser coherentes adentro y afuera. Hay una diferencia muy grande, porque cuando nosotros toleramos sin ecuanimidad y aguantamos la situación, no estamos actuando con sabiduría. ¿Por qué? Porque hay alguien que está aguantando. Hay alguien que está soportando los insultos. Hay alguien, siempre hay una idea de una persona que tolera, que aguanta o acumula.
Y que está con la mente totalmente contraída y que está con la y mente dura. contraída y dura. No le está gustando la situación, pero por educación, por decoro, por lo que fuera, aguanta. Ese no sería el trabajo del meditador. El trabajo del meditador sería observar qué pasa en tu mente. Si vos ves que surge alguna de estas reacciones, soltalas. Reconocelas y soltalas. Déjalas ir. Date una oportunidad de relajarte y después volvé con tu mente a un lugar más tranquilo y sereno. Si eso sucede, entonces, ¿qué está pasando? El otro no encuentra pie, no encuentra el punto para hacerte reaccionar. Un ejemplo muy concreto de esto a veces es lo que sucede con los niños. Cuando un niño está muy enojado y empieza a gritar y a pedir el capricho que quiere y grita, y el padre está paciente, puede observar que está frustrado porque por ahí está cansado, porque por ahí tiene hambre, porque por ahí está asustado por una situación o no quiere ir a una actividad o lo que fuera. Cuando uno comprende la condición mental del niño, el adulto no reacciona y puede actuar desde otro lugar. Pero cuando el adulto no tiene atención consciente y está identificado, por ejemplo, está cansado, entonces la voz del niño con su frecuencia súper aguda pega un grito y dice una cosa y eso duele en el tímpano y produce una sensación desagradable y parece que uno tuviera que reaccionar, lo que produce un juego de poder entre padre e hijo, madre e hijo o madre e hija, o lo que fuera. Entonces empieza la discusión, donde en general, naturalmente, los padres se van a terminar imponiendo por autoridad. Pero el asunto no va a quedar claro. Todos nos reímos porque conocemos esa situación, siendo hijos, siendo padres, aquellos que son padres. Cuando uno alcanza la cura de ambos, la propia y la de los demás, la gente que lo considera un tonto no es hábil en el Dhamma. Qué traducción tan extraña. Sí. Sí, lo que yo entiendo es que lo que quiere decir aquí es que puede significar muchas cosas. Por un lado, que cuando uno actúa así, todavía hay gente que lo puede seguir considerando a uno un tonto, ¿sí? Porque no ve esto y sigue creyendo que está cediendo terreno y que mostrar fortaleza es mostrar las plumas del pavo real, ¿sí? Que fíjense que es muy interesante porque en la naturaleza, denme un segundito. Ah, no, está bien, está mal la traducción. Me La parecía. traducción es así. Cuando alcanza la cura de ambos, la propia y la de los demás, la gente que lo considera un tonto a uno, esa gente no es hábil en el Dhamma. ¿Sí? Está, está raro. ¿Sí? Esa gente no son hábiles en el Dhamma. ¿Sí? Entonces, cuando uno mantiene esta compostura, en el sentido que mantiene la mente ecuánime, la gente que lo sigue juzgando a uno como débil o como lo que fuera, no es hábil en el Dhamma, no lo entiende. ¿Sí? Les decía que en la naturaleza siempre tenemos, sobre todo en estas situaciones, vamos a ver que los animales reaccionan con exuberancia, ¿sí? Por ejemplo, un león va a rugir, un gato, un perro ladra. ¿Qué hace? Tienen miedo y luego muestran una situación expansiva, ¿sí? Se golpean el pecho los gorilas, se muestran más grandes, crecen de tamaño, muestran lo que sean para mostrarse fuertes, porque de esa manera contrarrestan una situación que es potencialmente la muerte para ellos. Los animales no hablan, no se comunican en ese sentido. Y el humano, cuando le agarra este costado animal, reacciona un poco de igual manera. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, un choque entre dos autos, se enoja uno con otro porque hubo una situación de miedo. Entonces, ante el miedo, luego hay una reacción
de ira para sentirme fuerte frente a una situación previa en la cual me sentí débil, generando más conflicto y más problemas. Y así, monjes, el señor de los Devas, subsistiendo por el fruto de su propio mérito, ejerciendo la soberanía suprema y el reinado sobre los Devas del Tahuatinsa, habla alabanza sobre la paciencia y la gentileza. Entonces, cuanto más apropiado sería para vos, para vosotros, que habéis renunciado en este bien expuesto dama y disciplina, ser pacientes y gentiles. Bien, hay una historia, y creo que tiene que ver con los comentarios de este sutta, que creo que está en el comentario de Samyutta Nikaya, en el cual cuando esta situación ocurrió, a Bepasiti lo encadenan con una cadena muy especial, ¿sí? Y esta es otra lectura de este sutta. Era una cadena que le ataba el cuello y las cuatro extremidades. Entonces, cuando Bepasiti rumiaba en su mente que los devas eran injustos, que los devas lo habían tratado mal, y empezaba a tener pensamientos de odio hacia los devas, la cadena se empezaba a apretar y lo estrangulaba. Igual que cuando tenemos rencor y remordimiento. Claro, cuando tenía este rencor y este remordimiento contra los dioses. Ahora, cuando Bepasiti sopesaba que en realidad no lo habían matado, que lo mantenían vivo, que le estaban dando tiempo para reflexionar sobre sus actos, que en realidad eran justos porque le estaban permitiendo justamente la reflexión, la cadena se aflojaba hasta casi desaparecía. El final de la historia, del comentario, es que Saka le ofrece a su propia hija para que se case con Bepasiti. Muy interesante. Acá hay una historia, acá en este comentario, es muy interesante la historia porque lo que nos muestra es exactamente cómo la ira nos ahorca, cómo la amargura nos consume, cómo el rencor es algo que nos ata de pies y manos, haciéndonos sentir una angustia, viene de ahí la palabra angst, de angosto, de estrecho, por eso solemos sentir angustia en la garganta y en el pecho, porque lo que tratamos de hacer cuando eso sucede, no estamos permitiendo que la emoción circule libremente por nuestro cuerpo y la frenamos. No queremos que eso llegue al rostro, que nuestro rostro quizás pueda vertir lágrimas para volver a balancearnos. Las lágrimas no son algo malo, lo que es malo es cuando hacemos historias sobre las lágrimas. Entonces, es muy interesante porque ¿cuándo ocurre esto? Cuando nos tomamos las cosas de manera personal. Y esto me hace acordar a los versos del Dhammapada. Él abusó de mí, él me golpeó, él me violó, él me robó. Son bastante fuertes. Pero cada vez que la mente retorna a algún tipo de abuso verbal, físico, lo que fuera, siempre lo que sucede es que va a surgir angustia o va a surgir un profundo rencor que nos coloca a nosotros en una situación de gran sufrimiento. Y esto es porque nos tomamos las cosas de manera personal. ¿Cómo se desata este nudo? Primero comprendiendo que la situación que ocurrió, primero ocurrió en el pasado y no ponemos de ninguna manera cambiarla. Lo que nosotros podemos cambiar, o mejor dicho, podemos abandonar, es la perspectiva que tenemos de esa situación o de esa persona. Solo cuando nosotros tenemos la oportunidad entonces de ser generosos, de tener una mente amorosa y a través de esa mente amorosa perdonar, nos vamos a liberar entonces de ese trauma. El trauma no es más ni menos que un congelamiento, un frisamiento de una situación. Cuanto más trauma hay en una persona, más cristalizado está el sufrimiento y
como su nombre lo indica, así de cristalizado está, así de frágil es la mente de una persona. Cuanto más congelamiento hay, más fácil se rompe esa mente. Pierdo toda la flexibilidad. Exactamente. Entonces tenemos que empezar entonces a entender que el entrenamiento de la meditación es para que no nos apeguemos a ninguna situación de la vida. Cada vez que uno se apega a algo es que de alguna manera lo congeló. ¿Cómo lo congeló? Con una conceptualización. Esto es mío, esto es mi ser, este soy yo. Quiere agarrar ese momento y mantenerlo, o quiere agarrar ese momento y rechazarlo, o quiere mantener ese momento donde esa identificación es yo quiero seguir siendo el campeón del mundo, quiero seguir siendo eh, un buen profesional, quiero seguir siendo, siempre hay una idea de existencia, de que esta existencia continúe. O al revés, yo no quiero ser más un mal meditador, yo no quiero ser más una persona que se equivoca, yo no quiero ser más una persona que duda. Todos estos deseos de existencia o de no existencia, fíjense que cuando yo les cuento esto, ¿qué es lo que está pasando? En la mente ya surgieron las preparaciones mentales, uno está ensayando, yo no quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Y no quiero que me pase esto, no quiero que me pase aquello. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ensayando en mi mente una y otra vez posibles pronósticos. Y eso es esa construcción que yo hago de la realidad. Es un barco de papel que se va a prender fuego en cuanto entre en contacto con la realidad. Son mis propias fantasías proyectadas. Quiero ser un meditador, quiero alcanzar el nirvana, no quiero ser un mal meditador, no quiero que me pasen cosas feas. Todo eso son preparaciones mentales, son sankaras que ya están surgiendo en la mente y que ya los estoy ensayando, ya los estoy alimentando. Y luego, esa proyección que yo hago, cuando la situación emerge, porque hay ciertas condiciones, hay un conflicto inmediato. Mi mente no está abierta a recibir lo que está ocurriendo, porque yo ya tengo una expectativa, porque yo ya tengo una exigencia y una demanda de lo que debería pasar de acuerdo a ese ensayo, esa preparación que hice. Y esto es lo que le pasa a Bepasiti. Los dioses son malos, los dioses no son justos, porque me hacen esto, me hacen esto, me hacen esto. Se victimiza, sin reconocer que la guerra la inicia él, sin reconocer la consecuencia de todo esto, y que él produjo con su intención malevolente iniciar una guerra y las consecuencias de una guerra. Entonces, fíjense que en este caso, tanto Saka como Bepasiti, los dos proyectan cuando sí sucede que yo derroto a Bepasiti o si yo derroto a Saka, tráiganlo, fíjense que hay un pronóstico, ya hay una idea, ya hay una planificación, ya hay una fabricación mental, una construcción, una posible construcción de la realidad. En este caso, como a Saka le salieron bien las cosas, y a Bepacity no, podemos ver cómo reacciona Bepacity. Toda su fantasía, toda su construcción de que iba a pasar tal o cual cosa no ocurre. Entonces el rencor, la bronca, el enojo surge. Pero esto es ¿por qué? Porque ya hubo una proyección, ya hubo una expectativa, ya había que avidez. Avidez porque las cosas sean de cierta manera. Por supuesto que si Bepacity hubiera estado suficientemente atento, no se le hubiera ocurrido armar una guerra. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? Este es el momento. Mientras piensan, les quiero contar que el sábado que viene comienza el último retiro online del año, ¿sí? Que es un retiro de 7 días del perdón. ¿Sí? Todavía hay lugar para, perdón, 8 días, acá me corrigen. Aquellos que tengan ganas de participar pueden mandar un mail o un mensajito. ¿Sí? La meditación del perdón tiene mucho que ver con este sutta en particular.
porque muestra o demuestra cómo cuando uno se toma las cosas de manera personal, la perspectiva es Sakkaya Ditthi. Nos tomamos los cinco agregados como nosotros mismos y no simplemente como patrones de movimiento de la realidad. Lo otro que también les quiero contar es que el domingo 30 de noviembre tenemos la jornada. ¿Sí? Aquellos que algunos ya me contaron que van a venir, los que van a venir, avísenme. ¿Sí? Y también ya les paso que el domingo 14 de diciembre va a ser la última jornada del año y vamos a festejar los 5 años de la sangre de la luna llena. Así que todos aquellos que quieren venir, inclusive allá en Córdoba, vamos a hacer una jornada especial con algunos videitos preparados y demás. Eh, y vamos a pasar el día, terminar el año con sonrisas, con diversión y también con atención. Bueno, ahora sí, preguntas las que ustedes quieren. Ah, me olvidaba, sí, el sábado que viene a las 6 de la tarde doy una charla del Dama en inglés. Así que los que tienen ganas de practicar en su inglés o escuchar el Dama en inglés son más que bienvenidos. Bien, preguntas de esto o de lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Les recuerdo que estoy abierto a cualquier suta que ustedes me quieran enviar y que tengan ganas de que lo leamos y lo comentemos, ¿sí? Eh, Pueden elegir cualquiera, ¿sí? Si es muy extenso, podemos leer algunas partes, ¿sí? Para que entre dentro de esta hora que le dedicamos los domingos. Em, es una buena práctica que lean los sutas, porque si ustedes leen los sutas y meditan, y después por ahí ese sutta se comenta, pueden encontrar varios insights, ¿sí? Y varias instrucciones para la meditación dentro del mismo sutta, ¿sí? Por ejemplo, la instrucción para este sutta, para ustedes, ¿cuál sería? El que leíste hoy, Sí, ¿cuál sería la instrucción? paciencia, con uno mismo. Ok, ¿qué otra instrucción se les ocurre? No sean tímidos, ¿eh? No sean tímidos. Con el otro, paciencia con el otro. Ok, la paciencia con el otro no puede surgir si no tengo paciencia conmigo. Prestar más atención a la mente que a lo que pasa afuera. Sí, también. que yo me genero mi propio sufrimiento, es algo medio obvio, pero Ok, si yo lo dejo ir, muy es bien, beneficio para mí y para los demás. muy bien, muy bien. O sea que la instrucción se podría hacer en un solo gesto. Esto, no reaccionar, no tomárselo personal. Y reírse de Janeiro. Si uno no tiene sentido del humor,
con las reacciones de la mente, la situación se pone peliaguda. De alguna manera, todos ustedes están diciendo algo que tiene que ver con la práctica, pero siempre tienen que recordar que la atención consiste en observar qué pasa en la mente cuando vivo. Si yo observo qué pasa en la mente cuando vivo, voy a estar viendo el afuera. No es que cuando yo observo la mente no observo qué pasa afuera. Es porque estoy acostumbrado, cuando digo acostumbrado, pónganlo entre comillas, es porque observo mi mente, que me es muy fácil observar qué pasa afuera. Es porque no observo mi mente, que el afuera me abruma. ¿Por qué? Porque cuando yo no observo la mente, no estoy siendo consciente de cómo me siento ahora. Entonces el afuera es muy aterrador, o puede serlo. ¿Puedo comentar algo? Porque justo leí en estos días algo en un libro sobre Twin. Tiene testimonios de personas que practicaron y es una persona que está incapacitada, no sé si cuadripléjica, o sea, necesita asistencia permanente para moverse, para que cada 20 minutos le cuenta a Kema que lo tienen que mover en la cama, si no tiene un coágulo o lo que sea. Entonces necesita asistencia para dormir, para comer, para absolutamente todo. Y esta persona llama a Mazuka como pensando que se va a suicidar, ¿no? Como desde ese lugar de desesperación completa, ¿no? Entonces, tienen una conversación donde intercambian todas estas circunstancias y algunas cosas más, me imagino, y eh, la monja Kema le dice, simplemente hace estas dos cosas, sonreí y perdona. Ni meditar ni nada, ¿eh? Sonreí y perdona. Y esta persona lo empieza a hacer todo el tiempo, todo el tiempo. La vuelve a llamar 2 o 3 semanas después y le dice que recuperó completamente las ganas de vivir. Y a mí me resuena con esto, ¿no? Y le cuenta algunas escenas particulares de esa experiencia, cuando conectó con ciertas personas sonriéndole en la calle y empezando a encontrarse con el mundo de una manera amable y generosa. Y lo que le dice este señor es que él pensó que no tenía nada para ofrecer, Claro, ya nada más para ofrecer, y se dio cuenta que sí, podía ofrecer una sonrisa. sí, claro. Y realmente me conmovió profundamente y pensaba en esto, la gran generosidad que es simplemente sonreír y cuánto lo subvaluamos Sí, sí, hasta que claro. estamos en una situación, si nos toca, ¿no? Tan tremenda como esa y uno empieza como a valorar todo de otra manera. Eh, pero es realmente, creo que la práctica del perdón está muy relacionada con la generosidad, ¿no? Y en este sutta se ve, es muy generosa la actitud de Saka. Tenés a alguien que podrías humillar y qué sé yo, porque es el derrotado y haces exactamente lo contrario, Sí, 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 sí. ¿no? La generosidad implícita en el perdón con uno mismo y con los demás es enorme. Y eso es un campo que se abre, que tiene mucho que ver con la compasión, que tiene que ver con la amorosidad que significa y la bondad que significa el amor benevolente, y también tiene que ver con alegrarse por los demás, y tiene que ver con la ecuanimidad. Tiene todos esos aspectos que están como pasando a través del perdón. Y es súper, súper hermosa la práctica y así de sencilla, ¿no? A mí me pegó mucho ese ejemplo que comparten en este libro porque
ni siquiera meditaba esta persona, simplemente llevaba su atención a su propia mente todo el tiempo. Sí, lo que estoy pensando que además el sutta nos está dando el ejemplo en realidad de una guerra, Exacto. no es una discusión entre amigos, Claro, es es algo una muy guerra. fuerte. Sí, es una guerra donde la crueldad, la falta de humanidad, bueno, en este caso de divinidad, es tremendo. Y luego de eso, si yo no recuerdo mal, en otro comentario se relata un poco la historia de la guerra y Saka estuvo a punto de perderla, la guerra, y creo que sobre el final la gana, pero estuvo muy cerca de perderla. Entonces, a consecuencia de eso viene este sutta, ¿no? Entonces, sí, cuando uno observa, entonces, o mejor dicho, cuando desde esta perspectiva uno observa la vida, y cuando digo la vida, de vuelta, ahí es donde a veces la mente hace, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa al otro? Y eso es una manera de verlo, ¿sí? Pero luego hay otros niveles de comprensión, hay otras profundidades donde uno puede entender de que en realidad lo único que está pasando es una experiencia en alguna de las puertas de los sentidos. Y eso es todo. Entonces, cuando uno realmente se abre a la experiencia, en cualquiera de las puertas de los sentidos, y no hay reacción en la mente, ¿dónde está el adentro y el afuera? ¿Dónde está el yo y el otro? ¿O solamente hay una experiencia? Para eso tenemos que entrenarnos. Y en la meditación es donde estamos haciendo eso. Es verdad que en un principio, y no tan en un principio, la mente necesita un objeto de meditación, un, un objeto sano que la mente misma produce, meta, amor benevolente, compasión, alegría empática o ecuanimidad, o la observación de la respiración. La mente produce eso y uno en esa construcción hace que la mente ronde eso y vuelva cada vez que hay una distracción, uno retorna ahí. ¿Qué hace uno? En realidad acostumbra a la mente o la entrena a la mente para reconocer primero que es un estado sano. Después, generar karma en el sentido de que haya intenciones amorosas y benevolentes y gentiles para que la mente tienda a eso. Y eso es una educación, es un entrenamiento diario, no solo en la meditación. Pero después llega un momento donde quizás la mente no necesita un objeto, no necesita estar alrededor de algo, solamente puede estar abierta al momento, sea lo que sea que esté pasando. Entonces, cuando surge algo, una sensación desagradable, una experiencia desagradable, la mente no reacciona porque hay espacio. Y cuando surge una experiencia agradable, la mente no reacciona porque hay espacio. Y fíjense que estoy diciendo que puede haber una experiencia agradable o desagradable. Lo que no surge es quiero más, quiero menos. Esa experiencia, que es lo único que está sucediendo, es algo que justamente el entrenamiento va llevando a ese lugar, donde inclusive vamos dejando de imponerle a la mente un objeto, vamos dejando de construir, de crear, de fabricar un objeto para que mi mente esté serena, porque la mente puede estar serena sin necesidad de que esté alrededor de un objeto. Pero eso no es tan sencillo. Por eso al comienzo el objeto de meditación es muy importante.
porque nos hace aprender qué es lo sano, qué es espacio, qué es tranquilidad, qué es alegría, qué es felicidad, nacidas de la reclusión y qué es ecuanimidad. Sin eso, es muy difícil para la mente poder tener ese espacio abierto y generoso, sea lo que sea que suceda. Bien, ¿tienen alguna pregunta más? Sí, Pau. ¿O no, antes se escuchaba? No, ahora se escucha. Ok. No, pensaba esto que cuanto estoy observando que cuanto más mi mente entra en conflicto, más apretada está, es cuando hay como esta sensación o esta cosa de dual de yo y el otro. Sí, señora. Y ahí me empiezan a agarrar un montón de sensaciones que no son agradables, incluso en el cuerpo, Claro, ¿no? Primero mentales y después reacciones en el cuerpo, emociones. Ujú. Ahí hay un momento donde la emoción, o sea, ya es tan, esa sensación corporal deja de ser suave y es muy grande. Yo la sí. interpreto como muy intensa. Tu reacción es muy grande. Sí, me resulta muy difícil volver al objeto, como volver a esta mente, observar y soltar y dejar ir, incluso en un momento de la vida cotidiana. Y entonces yo entiendo que eso tiene que ver con que en realidad la mente estaba desde antes apretada. Bueno, como que es una reacción de una reacción de una reacción. Puede ser y puede no ser. Puede ser que desde antes la mente haya estado bajo cierto estrés y no te diste cuenta. O puede ser que la situación te tocó un botón y entonces saltó el payaso. ¿Viste? Claro, es que ahora estoy observando que generalmente esas situaciones son, como no quiero empezar a encontrarle un porqué, pero sí estoy observando ciertas condiciones dentro de esa Bien. situación. Mirá, Son los hilos del apego. claro, es decir, vos busca, la mente lo que va a hacer es buscar un porqué, va a buscar una justificación para el malestar y seguramente va a buscar un culpable o una culpable, sea uno mismo, sea otro. Cuando eso pasa, cuando eso pasa y vos ves que es muy fuerte la reacción y de alguna manera no podés volver a un objeto mental sano, reconoce el malestar y probá llevar tu mente a alguna parte de tu cuerpo que vos no encuentres contraída. Te voy a dar un ejemplo. Por ahí vos sentís que la boca del estómago está contraída, pero suponete que sentís que quizás tus pies no lo están. Entonces llevas tu atención a tus pies y observás que tus pies están en contacto con la tierra y sentís alguna sensación de más espacio. Tiene que ser una sensación Claro, agradable. tienes una sensación agradable y te vas a ese lugar y te quedas unos instantes en tus pies. Entonces, durante un rato observás los pies y esa descarga. Y luego por ahí de ahí podés volver a meta. Esto tiene que ver con los cuatro fundamentos de la atención, ¿viste? Es decir, en qué lugar la mente se puede anclar para fomentar la atención. ¿Cuál es? ¿Me repetís? Uno es Atención. la formación corporal, ¿sí? Ah, El otro fundamento de la atención son las sensaciones, ¿sí? Que estamos hablando acá de qué tipo de sensaciones surgen, agradables, desagradables o neutras, ¿sí? Eh, Mundanas o supramundanas. Luego está la observación de la mente, que es qué estado mental hay en cada momento. Y el cuarto son los damas. Los damas son los fenómenos mentales. Pueden ser los obstáculos, las cuatro nobles verdades, pueden ser los siete factores de la iluminación, ¿sí? Los cuatro esfuerzos correctos, depende. Pero de cualquiera de estos cuatro ámbitos
que la mente vuelve y vuelve a observar un estado que es agradable en sí mismo, la mente se va a serenar. Estoy hablando de esto cuando las papas se están quemando, Claro. ¿sí? Tenés Claro, un porque estado yo de... esta sensación me la reconozco desde hace muchos años. Por un tiempo mermó, se suavizó y ahora volvió, últimamente, en estos últimos Sí, meses. Entonces, bueno, nada, es importante seguir entonces intentando. que vos observes por ahí en tu día a día, fuera de la meditación, que vos observes por dónde anda la mente, qué anda cavilando, qué es lo que está proliferando, que está dando las condiciones, favoreciendo las condiciones para que surja un estrés un poco más intenso. Entonces, si vos te estás dando cuenta de que tus pensamientos vuelven, por ejemplo, a una situación laboral, a una situación económica que no es nada ajena al argentino de hoy, ¿sí? Y que en realidad nos transforma en grandes deportistas de la mente, porque como nuestra situación es continuamente estresante, tenemos que aprender a dejarlo ir, porque no es que pensando más en eso lo voy a resolver, es justamente cuando dejo de pensar en eso me sereno y la mente entonces puede surgir una intuición u otra respuesta de otra índole completamente diferente. Si mi mente vuelve una y otra vez al mismo problema, y me voy a encontrar con un estrés en algún momento con un nivel muy poderoso, que me va a costar mucho dejar porque me lo voy a estar tomando muy personal. Ahí es donde viene la palabra esfuerzo, ¿viste? Apenas surge, soltalo, no pienses más, porque ese pensamiento no te está llevando a una acción saludable. Te está haciendo entrar en esa proliferación mental, en ese circuito vicioso que luego en el día, por ahí estuviste pensando en esa situación 15 veces. Entonces, claro, en algún momento estás cansada, tu mente está irritada, surge ese pensamiento y la sensación de estrés, de nervios, de no poder con la situación y de que te va a abrumar es muy fuerte. Eso hace que tengas que redoblar en realidad tu esfuerzo cuando surge por ahí al principio del día. Ya déjalo ir. Si podés volver a meta, quédate con meta. Redobla tu esfuerzo de estar más atenta a qué está haciendo la mente más seguido. No ser tan indulgente con el pensamiento, que se vaya, que se vaya. No, porque después cuando eso vuelve y te agarras con la guardia baja. Eso es lo que dice el Buda de guardar las puertas de los sentidos. Que en un momento te toma la sensación, la experiencia, digamos, vedana es tan fuerte, o mejor dicho, no es fuerte, es una experiencia y tengo la guardia baja y mi reacción es tan fuerte, me lo tomé personal tan Es mía, rápido, es mía. es mío esto. No me puedo Es mi liberar. estrés, es mi angustia, es mi miedo, es mi lo que sea. Entonces, esta condición que yo te doy de observar el cuerpo es porque por ahí tenés una emergencia. Observa entonces el cuerpo, por ahí una zona que esté agradable, porque el cuerpo no duele todo el cuerpo, no está contraído todo el cuerpo. Hay lugares que no lo están. Si vos vas ahí y reposás un rato, vas a ver que Son entre 10 y 30 segundos para desatar lo que se llama respuesta de relajación. Es una respuesta automática. Lo único que tenés que hacer es entrar en contacto de 10 a 30 segundos con una sensación agradable. Y va a haber una respuesta de relajación que puede manifestarse como un bostezo o algo que se afloja en el cuerpo. Si vos eso lo continuás y buscas esa misma sensación nuevamente, si sigue siendo agradable, o otra sensación en otro lado en el cuerpo que sea agradable, va a empezar a bajar esa tensión emocional en pocos minutos. Y después, como te dice Fede, tenés que seguir atendiendo al aspecto mental, porque si vos dejás que la mente otra vez vaya al mismo tema, va a volver. no va a funcionar. Solamente es un recurso fisiológico, pero acá el tema es qué lo produjo, qué es lo que te está diciendo él. Esto es como salir un poco de ese momento álgido. No, es que yo me reconozco que hay veces donde yo de antemano estoy con meta
y frente a esa condición, la sensación es mucho más suave. Claro, Ahora, cuando me claro, agarra desapercibida, ¡pum! claro, Como me la veo Claro. contra la claro, pared. claro, claro, porque la mente está más Eso es lo que abierta. también empecé a ejercitar, como bueno, Pensá que el Buda da un ejemplo muy claro, que es que está en el Sutta del Anguttara Nikaya 3, libro 3, Sutta 100, el terrón de sal, y le dice a los monjes, ¿es lo mismo poner una cucharadita de sal dentro de un vaso y tomárselo? ¿Es igual de salado que poner una cucharadita de sal en el río Ganges y tomárselo? Eso, lo que te está dando ahí, está hablando del karma, pero te está hablando de una intención. Depende cuán abierta esté la mente, esa intención puede ser, eh, se puede vivir como algo tremendo, la reacción, o no. Por eso es tan importante cultivar lo que dice el sutta este, generosidad, gentileza y paciencia. gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ok, compartamos mérito entonces. Esperen que comparto la pantalla. Que los Que los que sufren sean libres del sean libres del sufrimiento sufrimiento y los aterrorizados intrépidos que sean, los que afligidos los se afligidos despojen se de todo despojen de dolor, todo que dolor todos los y que seres se todos los encuentren seres en se alivio, encuentren que alivio, todos los que seres todos los compartan seres este compartan mérito que este así mérito hemos nuestro que adquirido sí hemos para el logro adquirido de para el todo logro tipo de de todo tipo de felicidad. felicidad, Que seres que que los habitan en seres el que habitan espacio y el la espacio tierra, y la tierra, devas y nagas de devas y gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que por nuestro mucho y que por tiempo mucho protejan la tiempo dispensación protejan la de Buda. dispensación de Buda. Sadhu, sadhu. Usado, usado. Gracias, gente. Que tengan una Gracias. hermosa semana y nada, llena de sonrisas. Gracias. 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 Gracias a Buena vos. semana para todos. Chau, Igualmente. chau. Chau, chau.